Tras los ataques sin precedentes de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán el sábado pasado, el Parlamento iraní aprobó cerrar el estrecho de Hormuz, un paso marítimo clave por el que circula 1 de cada 5 barriles de petróleo del mundo. Esto ha generado gran tensión en el mundo y repercusiones inmediatas en los mercados financieros a nivel global. Vamos a conversar del tema con Matías Osorio. Él es Country Manager de Capitaria México y experto en mercados financieros globales. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, y te agradezco mucho la invitación. ¿Cómo estás viendo la evolución de las cosas en el plano no solamente financiero, sino petrolero? La verdad, Darío, el panorama no ha sido muy bueno. Hoy día el conflicto que escala cada vez más en el Medio Oriente se va a ver claramente perjudicado en el mercado global y también a las personas por un factor muy determinante, Darío, que es básicamente los precios del petróleo. El petróleo es el principal commodity, junto con el cobre, que tiende a especular en función al crecimiento de las economías, pero también el petróleo tiende a ser el commodity que más sube cuando hay conflictos geopolíticos como el que estamos viviendo. Los precios del petróleo hace un mes los teníamos aproximadamente en los 65, 66 dólares el barril, tocando un máximo, incluso el día domingo en la madrugada, en torno a los 76, 78 dólares por barril. ¿Eso por qué? Porque básicamente el principal costo productivo, ya sea para las empresas y para el transporte, y obviamente un conflicto y el cierre, como tú bien lo dijiste, del estrecho de Hormuz, eso obviamente va a generar escasez y con un eventual aumento en la demanda, y eso obviamente repercute también en el precio del costo productivo de las empresas. ¿Tú crees que esta circunstancia se vaya a mantener pues por un tiempo razonable o sea muy temporal? Generalmente, bueno, hoy día la tecnología ya está tan avanzada que uno especularía que esto no debiese prosperar. Pero ya lo vivimos con la guerra entre Rusia y Ucrania, que hasta el día de hoy sigue vigente, y ya lleva aproximadamente 4 años. Eventualmente yo no descartaría de que esto siga escalando, que el precio del petróleo lo veamos en torno a los 80, incluso 100 dólares el barril, siendo súper optimista. Y eventualmente yo creo que esto podría escalar si es que los países hoy día no llegan a un acuerdo de paz, o al menos desde el punto de vista de comercio internacional no llegan a un par de acuerdos con respecto a quién tiene el control también. Digamos que esto es una guerra básicamente nuclear y eso es súper importante comentarlo, que al final los que salen más perjudicados es el mundo y los países afectados, por supuesto. Yo la verdad no veo en el corto plazo que esto disminuya, sino todo lo contrario, porque tenemos también un Donald Trump que básicamente no está poniendo de su parte para poder apaciguar obviamente este conflicto. De hecho, todo lo contrario, está agravando a que esto siga escalando y que ciertos países, incluso Rusia, Corea del Sur, China, países importantes desde el punto de vista de guerra nuclear, eventualmente vamos a ver que cada vez se están incorporando más en esto y es posible un escalamiento mucho mayor. Para un país como México, esta situación del repunte que está experimentando el precio del petróleo, ¿es conveniente o contraproducente? Súper buena pregunta, Darío. Depende del lado en que uno lo mire. Efectivamente, México, como también uno de los países que exporta petróleo, no en su mayoría, por supuesto, no es parte fundamental de su PIB, pero sí, obviamente, los exportadores de petróleo les tiende a beneficiar un precio alto. ¿Cuál es el problema de ello? Que al PIB, estaba hablando recién, obviamente, de la inflación en México, de la economía de México, de cuáles son las proyecciones y cómo termina el crecimiento de México aquí a fin de año. Ahí salía que un 1.1 lo ven los proyeccionistas. Yo la verdad es que este año lo veo negativo y el próximo 2026 lo veo aún peor. Y es precisamente porque el petróleo depende, esa es la principal materia prima de costo productivo. Para hacer una tortilla, básicamente, necesitamos camiones, y esos camiones, para poder extraer el maíz, para poder hacer la tortilla, necesitamos básicamente petróleo para que eso se genere. No sé si me explico bien.
Al ser el principal costo productivo de las empresas, ese costo básicamente es traspasado a los consumidores y eso obviamente genera que la canasta básica de México y de la mayoría de los países a nivel mundial aumente. Eso obviamente genera que el poder adquisitivo de las personas disminuye y eso genera menos consumo y menos crecimiento. Y eso también, Darío, lo que hace es que los bancos centrales también tengan un gran problema, que no puedan bajar las tasas de interés para poder incrementar el crecimiento o el consumo de los países. Por lo tanto, se mantiene una trampa por liquidez donde nos mantenemos una alta inflación y un bajo crecimiento, el llamado estanflación económico. Y eso, por supuesto, es muy difícil salir de ahí y eventualmente si seguimos con estos precios en el petróleo, vamos a tener problemas, por supuesto, en los movimientos de la tasa de interés de Banxico. Por ejemplo, ahorita hablábamos justamente de que este jueves se va a dar la Junta de Política Monetaria del Banco de México. Ya todo el mundo da por hecho que se van a reducir 50 puntos base la tasa de referencia. Eso no necesariamente en este nuevo contexto es muy recomendable. Hoy, con este contexto, Darío, no. Sin embargo, es muy difícil que un banco central no le dé el gusto al mercado. Si el mercado ya anticipó una baja de 50 puntos base, eventualmente Banxico no se puede retractar considerando que los datos rezagados que ha mostrado en el último trimestre lo avalan. Ahora, eventualmente el discurso en el speech del Banxico, que entrega todos los meses cuando hay un movimiento de tasa, por supuesto yo creo que va a ser mucho más cauteloso considerando los riesgos que no dependen básicamente de México, sino que los riesgos internacionales que no se pueden controlar, como por ejemplo la subida del petróleo y esta guerra. Yo creo que Banxico va a ser mucho más cauto. Si bien el mercado hoy día, los swaps de su cámara están menor a 50 puntos base, eventualmente Banxico podría incluso considerar un recorte de 25 puntos base y no ser tan agresivo con una caída de 50 puntos base, dado a que si baja la tasa, lo que más va a generar un aumento en la inflación. Y un aumento en la inflación, además del aumento del petróleo, que sí genera inflación, podría provocar incluso hacer una maniobra que es todo lo contrario a aumento del consumo, sino que todo lo contrario, disminuirlo bastante. Por lo tanto, Banxico no la tiene fácil este jueves, si bien yo creo que va a respetar la decisión y lo que espera el mercado. Sin embargo, creo que en su discurso va a ser mucho más menos agresivo, sino que mucho más cauto para el futuro. Matías Osorio, Country Manager de Capitaria México, experto en mercados globales financieros. Muchas gracias, como siempre, por tu disposición. Muchas gracias, Darío, y gracias por la invitación. Buena semana.